Ok, buenos días muchachos. El día de hoy les voy a dar la clase de historia. Vamos a hablar sobre la Edad Media. Y para recordar, vamos a hacer como un reencuentro de lo que ya hemos visto sobre este tema. Para empezar, vamos a ver que la Edad Media es una etapa que se encuentra entre dos épocas. Lo que es la Edad Antigua, donde platicamos sobre las primeras civilizaciones agrícolas, y la siguiente, que es la moderna. Bien, la Edad Media inicia en el siglo V. Recuerden que cuando platicamos sobre la última civilización antigua, que fue el Imperio Romano, como fue muy extenso su territorio, el emperador que gobernaba en ese tiempo dividió el territorio en dos secciones. El que viene siendo el Imperio Romano Occidental, que corresponde a lo que es Europa, y el Imperio Romano Oriental, que es Asia. Entonces la Edad Media inició en el siglo V con la caída del Imperio Romano Occidental, que corresponde a la parte de Europa, que viene siendo esta parte de aquí, ¿sí? Y terminó en el siglo XV, cuando cayó el Imperio Romano de Oriente, que se juntó con el hecho de que se descubrió América. El Imperio Romano fue invadido por pueblos bárbaros, como ustedes ya recordarán, que estos pueblos bárbaros eran principalmente germanos. Esto fue quienes en el año 475, es decir, en el siglo V, derrocaron al emperador Rómulo Augusto, quien gobernaba en ese tiempo el occidente del imperio, es decir, esta parte. Y ahí es donde se marca el inicio de la Edad Media. Estos pueblos bárbaros se dividieron a su vez en diferentes clasificaciones. Tenemos los más sobresalientes, eran los visigodos, los ostrógodos, vándalos, anglos, lambordos, francos y sajones. Que bueno, aquí tenemos una clasificación, hay más, pero como los más básicos o principales son estos. De estos pueblos bárbaros surgieron las lenguas romances, como el español, el portugués, el italiano y el francés. De estos pueblos bárbaros es que tiene origen nuestro idioma, y también adoptaron el cristianismo como su religión. Aquí tenemos pues algunos ejemplos de cómo fueron las lenguas romances, que tenemos el portugués, el castellano y entre otros el catalán. Y ellos tenían una religión monoteísta, que era la principal, era el cristianismo. En cuanto a sus actividades económicas, la principal era la agricultura y la artesanía, eran los más sobresalientes. También se daba el comercio, pero con los conflictos que había, ese pues disminuyó. Tenemos además que la nobleza militar, como ustedes se acuerdan, el Imperio Romano adquirió mucho poder gracias a su ejército, que era el que dominaba territorios y adquiría riquezas. Entonces la nobleza militar predominó mucho, y con esto ellos eran recompensados con tierras cultivables que les daban como de regalo. Hasta ahí entonces nació el feudalismo. El feudalismo, recuerden que es un sistema donde el rey es el que domina todo lo que se maneja en el reino, y los nobles, ellos eran los que tenían las tierras, eran los dueños de las tierras. El rey tenía sus tierras y los siervos trabajaban para ellos. Como les decía, la religión era monoteísta, es decir, que creían en un solo Dios, y en este tiempo la principal religión era el cristianismo. Y el cristianismo influye en todos los ámbitos, político, económico, de todos los ámbitos que ellos se manejaban en este tiempo. También hablamos, como último tema, fue la pirámide social, donde cada clase social estaba jerarquizada. La primera era el rey, en el que recaía todo su poder, y de ahí venían los señores feudales, el clérigo, caballeros, campesinos y siervos. Hasta aquí vamos a hablar como un reencuentro de todo lo que vimos en clases anteriores. Ahora vamos a hablar de este nuevo tema que está relacionado, que es el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino surgió una vez que el Imperio Romano de Occidente decayó, como ya lo mencionábamos. Entonces el Imperio Romano de la parte oriental, es decir, lo que corresponde a Asia,
se mantuvo durante casi 100 años. Es aquí cuando el emperador de este tiempo, que era Constantino, estableció la capital del imperio en una ciudad de Grecia llamada Bizancio, que actualmente es lo que hoy es Turquía. No sé si se alcanza a ver, pero Grecia está aquí y Turquía anteriormente era parte de Grecia y en ese tiempo se llamaba Bizancio. Este emperador llegó, estableció ahí la capital del imperio bizantino. Entonces, el imperio bizantino después se extendió y abarcó mucho territorio. Entre él está la península de Balcanes, Asia Menor, Siria, Palestina, Egipto y las islas del Mediterráneo Oriental. Y aquí pues también se manejaron actividades económicas muy importantes. Aquí la primera fue el comercio. Como vimos en el mapa anterior, como estaba el imperio bizantino en límites con islas del mar Mediterráneo, pues se daba mucha facilidad también para la navegación, que influía en el comercio. Y también se desarrolló mucho lo que fue la industria, es decir, elaborar diferentes productos con los mismos campesinos o las personas que vivían ahí, y estos productos eran los que comercializaban. Esto les permitió que se acumularan grandes riquezas y se mantuviera el poder del imperio bizantino. Constantinopla fue la ciudad más grande de este imperio y que fue la más poblada del mundo en esta época. Y tenía grandes demandas de mercancía que traían del Medio Oriente. Entre esas mercancías pues estaban las especies, la seda, el marfil y pues varias piedras preciosas. También vamos a platicar sobre la iglesia y la cultura que se desarrolló en este imperio. Se creó una forma de gobierno del cristianismo, pero llamada cristiano-ortodoxa. Entre los años 532 y 537 se construyó la Catedral de Santa Sofía, que era la sede de la iglesia ortodoxa y era donde vivía el jefe pues de esta religión. También se establecieron concilios, que eran reuniones donde se establecían las normas y las creencias de esta religión y las que el gobierno imponía. En el año de 1054, la Iglesia Católica y Romana y la Iglesia Bizantina pues se separaron. ¿Por qué? Pues empezó a haber varios desacuerdos entre ellos. Unos decían que no se deberían adorar imágenes y otros sí. Eso causó que rompieran relaciones y cada quien hiciera su propia iglesia. En cuanto a la cultura del imperio bizantino, fue un resultado de la fusión de elementos de personas que compartieron en ese territorio, romanos, griegos y persas, que convivieron en este espacio y en ese tiempo. Eso ayudó que el arte y la ciencia pues florecieran, y tenían escuelas, que estas dependían del Estado, y aquí solamente iban los jóvenes, que estos al prepararse en estas escuelas después eran elegidos para que fueran los futuros funcionarios del gobierno. Y ya. Esos serán los productos que van a tener que entregar y que aparecen en la plataforma. Muchas gracias y pues nos vemos en la siguiente clase.